Buenos días, estimados estudiosos. El día de hoy vamos a hacer nuestra primera videoclase para el módulo 1 del programa de técnico profesional en procesos administrativos. Mi nombre es Cristian Camilo López y voy a ser su docente durante este curso. El proyecto de investigación 1 está dividido en dos fases. La primera es una fase introductoria en la cual el estudioso debe adquirir los conocimientos previos frente al uso de las normas APA y frente al manejo ético de la información. Y la segunda fase, que es la que les voy a explicar en este momento, voy a hacer un breve resumen, es el desarrollo de del diseño de un proyecto de intervención con base en la metodología marco lógico. Esta metodología marco lógico está definido como un conjunto de acciones sistemáticas planificadas basadas en necesidades identificadas y orientadas en unas metas como respuesta a esas necesidades con la teoría que lo sustente. Este proyecto de intervención está en 4 fases, la cual las primeras 2 fases se van a desarrollar durante este proceso técnico. La primera es el diagnóstico, análisis, y la segunda es la planificación y diseño del plan de acción. Ahora, entrando a la primera fase del proceso de investigación 1, está en 2 actividades. La primera es el desarrollo de un cuadro comparativo, el reporte de unas bases de datos, la presentación de normas APA de unos documentos específicos. Esta actividad 1 tiene la finalidad, que ustedes empiecen a determinar las necesidades de la investigación aplicadas a la administración de empresas, y la segunda es el manejo de las bases de datos y la refrescación de normas APA. Entonces, el cuadro comparativo, cabe aclarar, es una comparación entre los diferentes conceptos de investigación científica y la diferencia con otros tipos de conocimiento. Aquí les solicito el favor que en ese cuadro comparativo utilicen categorías de comparación, debido a que esto permitirá entender mucho mejor qué se está comparando y qué características se están comparando. Luego, hagan un reporte de 3 bases de datos, para lo cual voy a ir a la plataforma. Entonces, la plataforma. En la plataforma existe un link que se llama Biblioteca UM Virtual, en la cual ustedes pueden acceder a las bases de datos. Existen 2 formas. La primera, colocar acá la palabra clave, o la segunda es buscar en cada una de las bases de datos por suscripción, en la cual se pueden encontrar cada uno de los temas que ustedes pueden buscar. Por ejemplo, haciendo clic en esta, que es la de English Learning, en informe multidisciplinaria, ustedes para hacer clic van a ingresar a esta página. Yo ya tomé la molestia de buscar un tema específico en general, que es administración de empresas. Aquí en administración de empresas, ustedes pueden buscar gran cantidad de información relacionada con el tema específico. Aquí la pueden hacer limitación por búsqueda, ya sea textos completos que contengan imágenes, periódicos, revistas de pares, en qué fecha fue publicada, qué temas específicos, qué tipos de documentos, pueden ser artículos científicos, ensayos o editoriales, y títulos de publicaciones. Entonces aquí hay una forma muy fácil de hacer filtro de cada una de la información. Por ejemplo, al hacer clic sobre por ejemplo, una aproximación de las demandas sociales, al hacer clic sobre ella, podemos llegar a esta página. En esta página y esta base de datos tiene unas cosas particulares, es que permite leer el texto completo vía online. La segunda pueden hacer es descargar PDF, y la tercera es que pueden escuchar el texto completo haciendo clic acá, y la cuarta y la más importante es herramienta de citas, la cual les permitirá obtener información sobre la cita, sobre cómo se hace una referencia a citas textuales en normas APA versión 6, que es básicamente el texto. Hago clic en herramienta de citas, voy a normas APA 6, copio esto, y esto es lo que se pega en la bibliografía de su trabajo. Entonces aquí ya hay una forma fácil de poder hacer una referenciación adecuada de un texto científico. Volviendo a la presentación, el objetivo es hacer el reporte de cómo se hace la búsqueda de 3 bases de datos para la primera actividad. En adición, tienen que hacer un reporte de la referencia bibliográfica de 5 documentos. Para ello los invito a que vayan a la guía didáctica, y en guía didáctica hagan clic donde dice la guía de normas APA. Esta guía de normas APA es una versión diseñada por la universidad, en la cual les presenta cómo se hace el adecuado desarrollo de cada una de las normas que se presentan para la adecuada referenciación bibliográfica, citación de estos textos, cuando son citas textuales menores a 40 palabras y cuando son mayores a 40 palabras, parafraseadas de autores no identificados, entre otros. Entonces yo los invito a que hagan una revisión
clara de cada una de estas referencias, de cada una de estos literales de esta página. Por ejemplo, hoy vamos a hacer un ejemplo básico cuando son citas menores a 40 palabras, cuando son citas a mayores de 40 palabras y hacer unas referencias bibliográficas por medio de dos métodos. Uno, utilizando un programa que se llama Mendeley, que es un gestor bibliográfico, y la otra es utilizando herramientas automáticas de Word, para que ustedes tengan una facilidad en términos de hacer una adecuada referenciación bibliográfica. Entonces, para ello vamos a abrir un documento Word en blanco y vamos a utilizar el libro que tenemos realizado por Juan Javier Saavedra Mayorga, que se encuentra en la plataforma de Genius Learning o la plataforma Kiel. Entonces, por ejemplo, vamos a asumir que yo estoy desarrollando un texto y todo este párrafo lo encuentro muy preciso para el desarrollo de mi documento. Entonces, lo copié, lo pasé directamente de la página a Word y, y le hago una justificación del texto. Vamos a asumir que ese es el texto mayor a 40 palabras. ¿Cómo yo puedo saber? Selecciono todo el documento y aquí abajito me aparece cuántas palabras son. 185 palabras. Aquí cabe aclarar una cosa, queridos estudiantes. Citas tan grandes pueden ser catalogadas como plagio, así ustedes estén referenciándolas adecuadamente. Entonces, por favor, traten de hacer citas menores a 40 palabras, que sean frases específicas que les dé soporte a los textos que ustedes estén redactando. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger este pedacito que dice, se puede como individuo estar de acuerdo con esta premisa, pero esta competencia ya tiene unas, bueno, vamos a asumir que ese es el texto que yo necesito referenciar. Entonces, cuando son citas mayores a 40 palabras, vamos a asumir que yo estoy redactando un texto específico frente a la administración. Entonces, aquí va a ser la referencia. Frente a la administración, el autor, que es Saavedra Mayorga Juan Javier, ese es el nombre del autor, y en Norma Zapa se coloca es el apellido y el año en que fue desarrollado el texto. Entonces, frente a la administración, Saavedra, en el año 2007, 2007, enuncia. Como es cita mayor a 40 palabras, se hace en un párrafo aparte, se hace una tabulación de 1,25 al margen del texto y al final se coloca el número de la página. Esta es la forma en que se hace una referenciación mayor a 40 palabras. Vamos a ir a revisar. Además, ¿qué más se tiene que colocar? En adición, se tiene que colocar, como aquí les comentaba, se coloca con una tabulación de 2,5 de 1,5 de 0,5, perdón, centímetros a la izquierda en sangría, siendo diferente al texto que se encuentra desarrollándose normalmente. Entonces ya aquí tengo. Hay dos formas de hacer una referenciación. La primera, como les coloqué, Saavedra 2017 enuncia, y aquí se coloca la página. O la otra es que ustedes hagan exactamente lo mismo. Frente a la administración, se enuncia y al final se coloca el nombre. Saavedra, 2007, página. Estas son las dos formas en que uno hace referenciación mayores a 40 palabras. Ahora, cuando son citas menores a 40 palabras. En las citas menores a 40 palabras, lo que ustedes pueden desarrollar es, por ejemplo, no, coloquémosle como la administración puede ser vista bueno, la administración en la universidad. Entonces, la administración en la universidad, por ejemplo, entonces acá colocamos, ha aumentado notablemente, vamos a colocar este pedacito. Entonces, este texto que yo acabé de colocar aquí, es un texto que es obtenido
de un texto realizado por Savera. Entonces, disculpen aquí la coherencia entre los textos, pero es un ejemplo que se está haciendo. Entonces, cuando es este tipo menor a 40 palabras, se coloca entre comillas, dado que no ha sido un texto que ha sido modificado, y luego se coloca Saavedra, 2007, página 1. Así es como se hace una referenciación con citas menores a 40 palabras. ¿Listo, muchachos? Ahora, ¿qué más podemos encontrar atrás de la norma ZAPA? Cuando se hacen referencias de figuras o referencias de tablas. Entonces, aquí les voy a enseñar un poquito de herramientas automáticas para hacer una referenciación de tablas. Entonces, para hacer una referenciación de tablas, lo primero es generar una tabla, por ejemplo, esta tabla. Aquí vamos a colocar niños, niñas, total. Me estoy generando un grafo, una tabla con datos que me estoy inventando. Rango de edad de 5 a 10 años, de 11 a 15 años y de 16 a 20 años. Entonces aquí vamos a imaginar que eso es eh, la tasa de natalidad, la cantidad de niños que se encuentran en un municipio. Entonces vamos a imaginar niños de 5 a 10 años 200 y niñas 234 para un total de 434. Estos son datos que me estoy inventando al azar. De 11 a 15 podemos decir que son 150, 180 y tenemos 200, 330. Y aquí podemos decir que tenemos 100 y aquí tenemos 95, entonces son 195. Esto es una tabla de datos X. Entonces, en normas APA solo existen dos cosas, tablas y figuras. Esto es una tabla. La tabla se tiene que colocar un título que siempre va por encima de la selección. Entonces, por ejemplo, para colocar un título automático desde Word es clic derecho sobre el cuadrito, insertar título y aquí se coloca tabla. Tabla 1 punto, proporción de niños y niñas en el municipio X y se coloca aceptar. Aquí ya el propio Word colocó una referenciación, un título automático de esta tabla. Recuerden siempre también colocar la fuente que se coloca debajo de la figura. Si esta fuente es desarrollada por ustedes, esta tabla es desarrollada por ustedes, se coloca fuente autor. En caso que no sea el autor, digamos que le hizo Saavedra, pues se coloca en la referencia de normas APA, Saavedra, 2000, la fecha el apellido, la fecha en que lo hizo y en la página donde se encuentra la tabla. Y así es como se hace una referenciación de tablas o figuras. Vamos a colocar en la... ¿Listo? Y esto que tiene que ser. Ahora, ¿para qué sirve esta referenciación automática de Word, estas tablas automáticas de Word? Por ejemplo, si esta tabla tiene que ver con el texto que estamos desarrollando acá, por ejemplo, la administración de la universidad, y estamos hablando de esta tabla, ustedes pueden colocar entre paréntesis, aquí ahora estoy en este punto, entonces digamos que en este texto quiero hacer referencia a esta tabla, entonces ustedes colocan entre paréntesis, y dentro del paréntesis van a referencias, referencia cruzada, y aquí les va a aparecer tabla, y en tabla, perdón, tabla, y aquí les va a aparecer el nombre de la tabla. Entonces ustedes van a colocar solo rótulo, número, y colocan insertar. Y automáticamente Word coloca esto. Y dirán, ¿pero para qué sirve? Para lo siguiente. Si ustedes colocan clic en el mouse encima y oprimen control clic, esto lo que va a hacer es un hipervínculo directo a la tabla que ustedes generaron en Word a través de la insertar tabla. Ahora, para figuras, las figuras recuerden que puede ser una imagen, puede ser una foto tomada de internet, puede ser una gráfica. Entonces, en este caso vamos a tener una gráfica. Vamos a insertar una gráfica de columna con estos mismos datos. Entonces ya los datos los tengo aquí. Los vamos a pegar acá. Listo, ya los tengo acá. Entonces, 5 años a 10 años.
Aquí vamos 11 a 15 y de 16 a 20. Entonces ya con estos datos, ya aquí tengo el gráfico específico. Entonces quitémoslo. Entonces aquí ya tengo los datos específicos para esta gráfica. Entonces ya hice una gráfica. Esta gráfica, aquí en Excel, pues en Excel yo le puedo colocar los datos, pero esta gráfica en norma ZAPA se tiene que ser un nombre, un título en norma ZAPA. Entonces, ¿cómo se hace? Igual que con la tabla, clic derecho sobre la gráfica, insertar título, pero esto ya no es una tabla, sino una figura. Recuerden, en norma ZAPA solo existen tablas y solo existen figuras. Entonces, distribución de niños y niñas en el municipio X. Es un nombre que me estoy inventando. Y aquí noten que el nombre de la figura va por debajo de la selección. ¿Listo? Igual se coloca fuente, autor. Y recuerden siempre que todo el texto tiene que tener la misma letra. ¿Listo? Y esto vamos a dejarlo en negro y sin cursiva. Lo mismo que con la tabla. Este título automático me sirve para referenciarlo dentro del texto. Por ejemplo, si aquí estoy colocándolo, coloco entre paréntesis referencias, referencia cruzada, ya no es tabla sino figura y me aparece automáticamente acá. Coloco solo el rótulo número y clic en aceptar. Y lo mismo, ya ven que me aparece figura 1. Si hago oprimo control y clic sobre esto, y me mando hipervíncula directamente a la gráfica que estoy hablando dentro del texto. Entonces esto les sirve para ustedes hacer una adecuada referenciación de tablas y figuras dentro del texto. Ahora, ¿cómo hago para hacer las referencias bibliográficas? Como ya les expliqué anteriormente, la bibliografía puedo tomar utilizando la plataforma, hacer herramientas de citas, hago mi 6 copia, copio acá y pego acá. Y ya me queda con el formato de norma ZAPA. Esa es una estrategia que ustedes pueden hacer. Pero también existen otras estrategias que son las referencias automáticas de Word y las referencias automáticas utilizando Mendeley. Entonces, utilizando Mendeley, esta es una herramienta que es un gestor bibliográfico. Esta me permite fácilmente aplicar referencias bibliográficas y hacer correcta citación de fuentes. Por ejemplo, en el caso de yo no querer utilizar este tipo de hacerlo manualmente, yo puedo utilizar Mendeley, que se encuentra aquí, que es una APK de Word, en la cual yo puedo insertar una cita. Por ejemplo, vamos a abrir Mendeley y vamos a mirar, por ejemplo, este libro que también se lo recomiendo, que es el Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri y Fernández Calos, entre otros. Aquí yo encuentro este libro. Este gestor bibliográfico me permite también mirar los PDFs dentro ¿de qué? Dentro de la aplicación. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una referenciación de un texto. Entonces, esperemos que cargue. Entonces, por ejemplo, este texto es un ejemplo, no estoy haciéndolo, no estoy mirando qué texto, sino quiero que ustedes observen es cómo se hace. Entonces, por ejemplo, este casito de enseñanzas curriculares puede limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender decir relaciones causales. Entonces, este pedacito me interesa para copiarlo dentro de mi texto. Entonces, esto es una cita menor a 40 palabras. Entonces, aquí lo coloco. Entonces, recuerden, vamos a colocar un texto. Entonces, el texto es en la metodología, se llama la investigación. En la investigación cuantitativa existen los diseños correlacionados. Entonces, aquí lo coloco entre comillas porque es una cita literal. ¿Listo? Y ahora voy a hacer la referenciación. Esta referenciación, acuérdense que estamos haciéndolo desde Mendeley. Entonces, Mendeley, cuando yo agrego un PDF, me pide que llene estas características bibliográficas que me pide: los autores, el año, las páginas del libro, el nombre del libro, qué tipo, si es un libro, una sección del libro, un caso, una película, entre otros. Me pide que coloque unos datos. Si ustedes colocan estos datos adecuadamente, referenciar va a ser muy sencillo.
¿Cómo se hace referencia? Ya tengo acá el texto, ahora voy a hacer insert citation y voy a colocar nombre del, el nombre del autor. Entonces, Hernández Roberto. Paso a Word, insert citation, Hernández Roberto, y aquí me va a decir cuál libro es, entonces es este libro. Al hacer, al hacer el clic sobre ese el nombre del libro, vamos a verlo, hacer otra vez más lentamente, copio y pego y encuentro estos dos. Es este, entonces hago clic sobre él y hago acá. Ahora recuerden que en Norma Zapa se coloca la página también, entonces se coloca la página. La página, no me acuerdo cuál, vamos a colocar la 200, ahorita la arreglamos. Y coloco OK. Y automáticamente la plataforma me coloca cómo se hace una adecuada citación del texto. Entonces, ¿cómo se citaría Hernández Fernández y Baptista el año 2014 en la página 200? Vamos a revisar si es la página 200 y es la página 157. Entonces, tengo que arreglarla. Hago clic sobre el texto, voy a Edit Citation y ya es 157. Arreglo y arreglado el problema. Ahora, tanta vuelta y tanto problema para hacer una citación de ese estilo, pero recuerden que también es para que ustedes hacer la bibliografía. Entonces, esta bibliografía, la aplicación Mendeley también me permite hacer una bibliografía. ¿Cómo se hace? Insert Bibliography y automáticamente me cita la bibliografía en normas APA. Entonces es muy interesante, dado que ustedes ya tienen dos formas de obtener las referencias a través de normas APA. Ahora vamos con la tercera. Entonces esto fue con Mendeley. Ahora existe una tercera forma que es con la herramienta automática de Word. Esta herramienta automática de Word se puede hacer exactamente igual, se copia el texto, pero aquí ya se coloca, es dentro de una que dice referencias, insertar cita. Entonces al insertar cita es agregar nueva fuente. Aquí se hace el llenado de esta información. Como es un libro, entonces el autor. Entonces vamos con el autor. Entonces vamos a mirar desde acá. Entonces el autor es Roberto Hernández Sampieri. Entonces es Hernández Sampieri. Entonces vamos a colocar Hernández Sampieri. Y aquí, entonces, autor, editar, apellidos, Hernández Sampieri, Roberto, agregar, Fernández Collado Carlos, agregar, María del Pilar Baptista Lucio, entonces María del Pilar, y agregar. Y acepto. Entonces ya aquí me aparecen los nombres. Título. Título. El título se llama Metodología de la Investigación. Entonces, Metodología de la Investigación. Año 2014. Ciudad y editorial. Entonces, la ciudad es, vamos a buscar, la ciudad es México DF y la editorial es McGraw Hill Education. Ciudad México DF, McGraw Hill Education. Ya una vez tengo estos datos, doy en aceptar y que hace automáticamente Word. Word lo que me hace es esto, me lo hizo automáticamente. ¿Y cuál es la ventaja también de Word? Es que yo esta cita ya me queda guardada dentro del archivo Word. Entonces hago clic acá y me cita automáticamente. E igual que con Mendeley, yo puedo hacer bibliografía, insertar bibliografía y me la coloca en normas APA. Entonces, pues también es muy interesante. Ahora, cuidado con esto. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hizo Mendeley versus lo que hizo Word? Hay dos cosas, es la diferencia de información. Como yo manejé un libro electrónico, entonces el libro electrónico también me coloca el DOI o el número único de identificación de los libros y también me coloca la edición porque yo llené estos datos dentro de Mendeley. Con Word también puedo hacer lo mismo. ¿Cómo? Voy a administrar fuentes, editar y aquí en mostrar todos los campos bibliográficos a mí muestra todo lo que me hace falta. Por ejemplo, aquí puedo colocar edición que sería sexta. Y aquí puedo colocar el DOI. Que por ejemplo, yo no me acuerdo, coloquemos este DOI. Y aceptar su ejemplo.
que sea que la actualice sí, y aquí ya en la bibliografía voy a actualizar sitios de bibliografía y que ya me aparece la sexta edición y el DOI. Entonces noten que es exactamente lo mismo entre estas dos. Listo, muchachos. No es más, les agradezco enteramente pues su participación. Cualquier duda pueden hacerla llegar a través de correo. Esta es alguna bibliografía que pueden utilizar para comprender un poco más a fondo todo lo que se va a desarrollar en esta asignatura. Les deseo éxitos y hasta luego.